Muy buenos días, mi nombre es Josué Pineda y a partir de este momento voy a hablar sobre quizás el derecho fundamental más importante, el cual es el derecho a la vida. Pero, ¿qué es el derecho a la vida? El derecho a la vida es el que reconoce a todo ser humano y lo protege de ser privado de la vida por terceros. Además, este derecho aparece por el simple hecho de estar vivo, por lo tanto, es un derecho fundamental. Y sí, es el más importante, ya que este le da razón de ser a los demás derechos. Otro punto de vista muy importante es que este solamente se puede dar cuando la persona tiene vida, ya que no tiene sentido darle propiedad de cultura, religión o de hacer distintas cosas si el sujeto está muerto. Desde el ámbito jurídico no solo se reconoce al ser humano desde el punto de vista psíquico o el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista social, en donde se ve cómo se relacionan con los otros, y desde el punto de vista de la naturaleza, donde también podemos decir en cómo se relaciona con las distintas especies y con todo lo que lo rodea. Podemos decir también que en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 3 de los derechos civiles, podemos notar en el artículo 43 que dice: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Entonces, en el artículo 43 nos dice que es un derecho humano inviolable. Por otro lado, en el artículo 55 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice: toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas. Es por esto que es importante reconocer estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso es de la Constitución Bolivariana. En el artículo 23 dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. También es importante que hablemos sobre el contexto histórico del derecho a la vida, el cual se dio en 1999, mediante un proceso constituyente en el cual hubo un referéndum de hasta el 72% de los votos, en los que por primera vez en la historia de todo el país fue puesta y revisada por el pueblo, en donde también se abrió un gran espacio para los derechos humanos dentro de los artículos en la Constitución. Y no solo fueron derechos civiles, sino también en la parte económica, en la parte política, en la parte social y en la parte cultural. Pero Venezuela viene desde mucho antes de esta Constitución y de 1999 con unas tasas de mortalidad muy altas y unas tasas de peligro en extremo. De hecho, Venezuela en la actualidad figura entre uno de los países más peligrosos y con tasas de mortalidad más altas en todo el mundo. Aproximadamente después de la década de los 60 del siglo XX, la tasa de mortalidad y los homicidios fueron en aumento. Después de ciertos gobiernos, como después de los gobiernos de Caldera, antes de la llegada de Chávez, fue un sub y baja entre los homicidios, puesto que si bien se podía solucionar ciertos problemas, estaba muy corrupta la Fuerza Armada. Después de la llegada de Chávez en 1999, la tasa de mortalidad aumentó y la tasa de corrupción no ha bajado desde ese entonces. De hecho, ha aumentado y cada vez va más en aumento. Es por eso que no solamente ha traído efectos negativos en la pérdida de vida, ya que la mayoría de homicidios que se dan en Venezuela son a hombres entre la edad de 25 hasta los 35 años, y de entre los adultos también puede llegar hasta los 50 años. Pero no solamente afecta a la muerte, esto también puede llegar a afectar a las familias, puede llegar a afectar la salud mental de las personas, limita el ingreso de nuevas inversiones al país, así como también promueve las migraciones de las personas en busca de una mejor calidad de vida. Incluso, haciendo relación al origen real del derecho a la vida, no es hasta la Primera Guerra Mundial que en casi todos los ordenamientos jurídicos de todo el mundo no se colocaba el derecho a la vida, puesto que al ser un derecho fundamental se sobreentendía que todos los demás derechos dependían de este, ya que, como dije al principio, no se puede dar
propiedad, no se puede dar derecho a la religión ni derecho a ninguna otra cosa si el sujeto está muerto. Pero luego de tanta guerra y luego de tanta matanza a lo largo de todo el siglo anterior, comenzaron a poner en todos los ordenamientos jurídicos siempre un derecho a la vida o un derecho para preservar la vida y la libertad. También he de aclarar un poco sobre las limitaciones que tiene el derecho a la vida, pues no nos podemos imaginar más que una, que es solamente la muerte. Pero las limitaciones son estas restricciones hechas por los poderes públicos sobre el desenvolvimiento de los derechos humanos. Estos solamente pueden abarcar a los derechos fundamentales, ya que estos no son ilimitados ni son absolutos, en dos situaciones. Una, que la Constitución lo establezca, y la dos, que no lo establezca, pero sea para preservar el bienestar general por sobre el bienestar individual. Sin embargo, pueden haber otras excepciones. Una de ellas es que se ponga en riesgo el Estado y solamente se pueda solucionar mediante un caso en donde se pueda legislar una nueva forma en la que se pueda buscar suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales para poder reacomodar esa situación. Y la otra, mucho más importante, como ya dije, es la muerte. Pero si nos vamos a la limitación real del derecho a la vida, solamente nos encontramos con una. Pero a la Constitución expresar en el artículo 43 que es inviolable cuando hablamos de que para ayudar a preservar el Estado no podemos eliminar a una persona porque la ley nos lo prohíbe. Sin embargo, se ha dado, y eso lo veremos a continuación en algunos casos prácticos. Ya para finalizar, quería hablar sobre unos casos, o el caso realmente, y cómo se pone en riesgo la vida a todos nosotros. Inclusive, en esta actualidad en donde estamos viviendo en un país totalmente globalizado, podemos hablar del problema del cambio climático, o de los problemas de la degradación ambiental, o del desarrollo no sustentable, que diariamente nos pone en riesgo y también a nuestro futuro. Pero especialmente quería hablar sobre un caso en especial que ocurrió en la ciudad de Petare, en el barrio de Petare realmente, en la ciudad de Caracas en la madrugada del 24 de septiembre de 2018. Era un día común y corriente en el que un chico de nombre Cristian, de 26 años de edad, estaba en una fiesta y salió y se fue a dirigir a su casa, sin saber que esa sería la última noche para él. Él estaba celebrando su cumpleaños. Coincidencialmente, decidió esa madrugada irse para su casa en vez de quedarse en la casa de sus amigos en donde él estaba compartiendo. En ese momento ya él era padre de 3 niños. Además, aparte de trabajar como barbero, muy reconocido por la zona, él también se desenvolvía como un excelente jugador de básquet, además de ser un buen padre, según explica su madre. En esa madrugada, unos hombres estaban supuestamente vestidos de FAES, con las máscaras y con la identificación de FAES, y lo detuvieron a él y le propiciaron 2 disparos, uno en la cabeza y uno en el pecho. Él murió instantáneamente. Luego, cuando la madre se entera, sintió una pérdida completamente irreparable, ya que había perdido al único hijo que tenía. Aparte, esta situación dejó huérfano a 3 niños. Entonces, nunca se reconoció por parte del grupo de los FAES que eso haya pasado, porque ellos hacen normalmente una operación exterminio ciertas noches en Petare, y a la persona que encuentren van a pensar que es una persona mala, sin saber siquiera si él estaba cometiendo algún delito o no. En este caso, este chico fue privado de su vida y nadie hizo nada al respecto. De hecho, fue por fuerzas que promueven la seguridad, según en nuestro país. También quería decir un pensamiento que dijo un abogado reconocido, y dijo: la privación de la vida no se limita al acto lícito del homicidio, sino a la privación del derecho de vivir con dignidad. Espero que les haya gustado mi exposición, y a su vez también que podamos comprender un poco más sobre la importancia de los derechos fundamentales y del conocimiento que nosotros debemos tener sobre estos derechos, y sobre también los deberes que como venezolanos debemos aprendernos. Muchas gracias.